Bien, chicos, buenas noches. Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy con el tema del negocio bancario. Si bien es cierto, he dejado como trabajo y casi en su mayoría de los presentes me han enviado sus trabajos. Está bien, chicos, porque voy a ir acumulando el tema de las notas. Necesito poner nota, ¿ya? Quería comentarles algo con respecto a cómo hemos venido desarrollando el curso. Esta semana que viene, entre miércoles próximo, en el mismo horario de 7:15 a 8:45, vamos a dar examen. Esto para que no se vaya acumulando el tema de los archivos o los temas, ¿no es cierto? Profesor Wilder, buenas noches, disculpa la tardanza. Hola, Mary, ¿cómo estamos? Ok. Buenas noches, Mary. Ya. Entonces, mencionaba que el próximo miércoles tenemos examen. El examen lo vamos a desarrollar mediante la plataforma tareas o exámenes, en este caso en la plataforma que estamos utilizando. Ya posiblemente ustedes sí han dado examen en esta modalidad con los demás docentes. Entonces, la mecánica sería lo mismo, ¿no es cierto? Sería lo mismo. En este caso va a ser un tiempo eh, posiblemente un promedio de hora. Eh, el horario va a comprender de 7:15 a 8:45. Entonces, si por ahí me confirman, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 archivos en los cuales debemos clasificar información para desarrollarlo, ¿cierto? Entonces, si alguien por ahí tiene alguna duda con respecto a esto, el próximo miércoles, chicos, del curso de laboratorio bancario, vamos a desarrollar un pequeño examen mediante la plataforma. ¿De cuántos temas? De 7. Si bien es cierto, la semana pasada había colgado un archivo en el cual también había pedido a ustedes que me lo envíen como forma de trabajo, y esto comprendía porque la información que yo estaba subiendo con respecto al tema del negocio bancario era una información básicamente simplificada, ¿no es cierto? Por ahí les había pedido, por ahí les había pedido que me complementen alguna información de seguramente relevante, ¿no es cierto? De seguramente toda información es importante, pero por ahí ustedes podrían haber agregado algo. He estado revisando algunos trabajos y está ok, ¿cierto? Como también algunos no, solamente lo han copiado la información, pero por ahí he visto algunos trabajos en los cuales hacían un tema del resumen del negocio bancario, y eso comprendía el dejarlos este trabajo, ¿no es cierto? Que ustedes busquen información complementaria a la que ya tienen. Entonces, el tema del día de hoy es estados financieros, pero vamos a desarrollar en grandes rasgos el tema del sistema bancario, ¿ok? A ver, si tienen alguna duda, pues, señores, pueden hacer la pregunta mediante el chat. Si han logrado captar la información con respecto al próximo miércoles. A los que no están conectados, por favor, pasar la voz, que voy a necesitar sí o sí eh, ese examen por parte de ustedes, porque es una nota ya casi parcial, porque va a demandar de todo lo que hemos venido haciendo esta primera etapa, ¿no es cierto?
Digo esa primera etapa porque han sido unas vacaciones prolongadas, cortas, pero que de cierta forma estaríamos pasando al segundo proceso. ¿Ok? ¿Alguna consulta, chicos, por ahí de repente me hacen llegar por el chat? ¿Todo bien? ¿Todo ok con respecto a lo que vamos a desarrollar el día miércoles? Ok. Creo que tienen algún inconveniente con el tema de sus internet, si no me equivoco. En la tarde he tenido un taller y por ahí me mencionaban que es bien complicado con el tema de la línea porque eh, se iba, venía y por ahí dificulta el trabajo que venimos desarrollando. Entonces, brevemente vamos a pasar a al tema del negocio bancario. Dentro del negocio bancario, ¿no es cierto?, comprende nuestro sistema financiero. En más de una oportunidad hemos visto cómo funciona el sistema financiero en nuestro país, ¿no es cierto? Está compuesto por organizaciones o instituciones como cajas, ¿no es cierto?, pymes, bancos, cooperativas financieras. Según el sistema financiero, según decreto ley. Chicos, a ver si me confirman si me están escuchando. Sí, profe. Ok, chicos. Ya, muy bien. Entonces, mencionaba dentro de la ley 26.702 que aún sigue vigente. Esto promedia en 1996. Habla del sistema financiero, bancario y el sistema de seguros. En este caso nos habla de la SBS, en la cual se encarga en supervisar dichas actividades desarrolladas por el sistema financiero. Pero hoy en día vamos a hablar un tema seguramente importante porque vamos a hablar de el negocio, el negocio bancario. Por ahí alguien, por ahí alguien mencionaba que una de las actividades de mayor rentabilidad, o sea que es un buen negocio, ¿cierto? Es el tema de la banca, ¿no es cierto? Si por ahí hacemos un análisis de qué empresas o qué negocios son muy rentables y por ahí lo que un empresario, lo que un emprendedor busca es que su negocio sea rentable, que su negocio genere ganancias. Por ahí vamos a hacer un análisis, las empresas de producción. Por ahí alguien me dice, producir un producto, tengo márgenes de ganancia hasta del 100%. Entonces, es un negocio muy rentable. Cuando hablamos del 50% márgenes del 20, 30, 50, 100%, señores, es porque un negocio es rentable, ¿no es cierto? Estás ganando lo que si tú estás invirtiendo, por ejemplo, 1.000, estás ganando 1.000 más, ¿no es cierto? Estamos hablando de un 100%, bastante ganancia para poca inversión. Pero por ahí, si yo voy a ir a empresas grandes, van a invertir muchos millones de soles, de dólares, y por ahí van a ganar márgenes pequeños. No van a ganar porcentajes amplios, pero sí van a ganar márgenes bastantes considerados, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo invertir 1.000 soles que invertir por ahí un par de miles, ¿ok? Pero el tema aquí es que las empresas buscan rentabilidad en el mercado y por ahí ustedes me están preguntando, profesores, tanto que hablamos de rentabilidad, ¿a qué se refiere con el tema de rentabilidad? ¿Qué nos quiere decir rentabilidad? Si yo voy a decir y si yo voy a pensar como, ¿no es cierto?, como muchos emprendedores o muchas empresas lo hacen, lo primero que se le viene a la mente cuando pones a un negocio es tu rentabilidad.
Y dentro de la rentabilidad vamos a ver las ganancias. Vamos a ver los márgenes de ganancia. Márgenes quiere decir lo que les mencionaba. Si yo voy a invertir 1.000 y voy a ganar 1.000 más, estoy ganando un 100%. Si voy a invertir 5.000 y voy a ganar 15.000, estoy ganando un 200%. Eso es lo que hoy en día buscan las empresas en el mercado. Rentabilidad, rentabilidad y ganar más. Rentabilidad también quiere decir que tu empresa sea sostenible en el tiempo. Sostenible quiere decir que yo hoy día emprendo un negocio y que este negocio tenga proyecciones a futuro, proyecciones a crecimiento, sea sostenible con el tiempo. Por ahí alguien puso un negocio y por ahí alguien me hablaba del ciclo de vida de un producto. Profesor, pero un producto no siempre va a estar a la vanguardia y no siempre va a estar en su mejor apogeo. Por ahí va a tender ¿no es cierto?, a, a un declive. Entonces lo que va a pasar es, el producto se va a ir, pero no la empresa. La empresa puede innovar, ¿no es cierto? Hoy en día, en el mundo competitivo se habla mucho del tema de innovación y eso hoy en día las empresas se enfocan estrategias para, ¿no es cierto?, más que sobrevivir, superarse. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, también estamos hablando de sostenibilidad en el tiempo, que una empresa pueda seguir funcionando y generando ganancias. Cuando hablamos de rentabilidad, hablamos de números. ¿Qué quiere decir eso? Si mi empresa empezó con un patrimonio de 5.000 nuevos soles, entonces, si es una empresa rentable, vamos a ver que su patrimonio crece. ¿A qué nos referimos con el tema de su patrimonio? De repente ha empezado con un vehículo, ¿no es cierto? Y a 2 años o a un año ya no tiene un vehículo, ya tiene dos, porque el nivel de demanda aumentó y por ahí necesita un vehículo más para repartir ese producto. Que por ahí, ¿no es cierto? El local era de un piso, ahora es de 2 pisos. Sí, porque en realidad en el segundo piso necesitamos como tema de almacén para guardar nuestros productos porque ya no alcanzaba en un espacio determinado. Entonces lo que va a pasar ahí es que esa empresa es rentable, ¿no es cierto? Está generando, está acumulando también su patrimonio. Entonces, reitero, cuando vamos a hablar de rentabilidad, no solamente vamos a hablar de los niveles de ganancias que pueda generar esa empresa o los niveles de acumulación patrimonial, sostenibilidad en el tiempo. Hablar de rentabilidad, básicamente también estamos hablando de indicadores. Indicadores como cuáles, como indicadores como liquidez o como solvencia. Por ahí identificamos el tema de la liquidez, ¿no es cierto? Lo que tú dispones en ese momento, lo que tú en ese momento tienes disponible en el banco, lo que tú en ese momento tienes disponible en tu caja, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Entonces esa empresa va a tener liquidez. ¿Liquidez para qué? Para cubrir obligaciones a corto plazo. Digo a corto plazo porque tengo que pagar mis trabajadores, tengo que pagar mi mano de obra, tengo que pagar mis servicios básicos. Por ahí tengo que pagar de repente la empresa para su mayor crecimiento ha ido financiando la inversión. Entonces lo que va a pasar ahí es que a través de la liquidez yo voy a poder cubrir o cumplir con mis obligaciones a corto plazo. Si hablamos de solvencia, es lo mismo. Generar, ¿no es cierto?, liquidez o tener, ¿no es cierto?, en este caso, tener tener la capacidad de cumplir mis obligaciones, ya no solamente a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Por qué? Porque el negocio está yendo muy bien. Entonces, lo que hoy en día las empresas buscan para que ¿no es cierto?, para mantenerse en el mercado económico es rentabilidad. A todo empresario, a toda empresa, ustedes van a escuchar hablar lo que se busca hoy en día en un mercado económico financiero es el tema de rentabilidad. ¿Por qué? Les acabo de mencionar, hay varios factores, hay varias características que nosotros podemos identificar, como son el tema de las ganancias, sostenibilidad en el tiempo,
los indicadores en este caso podrían ser el tema de liquidez, solvencia, ¿no es cierto? Acumulación patrimonial. Y esto se ve reflejado de manera física, ¿no es cierto? Digo de manera física porque podemos verlo, podemos tocarlo. Un negocio que haya emprendido un negocio que haya emprendido empresa hace 10 años y hoy en día ya no está ubicado solamente en un sitio, está ubicado en dos, ¿no es cierto? Y por ahí ha mejorado el tema de su infraestructura, y quiere decir que muy bien, esa empresa está siendo rentable. Pero por ahí dirán, esa empresa es sostenible. Sí, pero por ahí también pasará por la idea que muchas empresas quiebran porque, bueno, el ciclo de un producto ya venció, solamente el producto estaba de moda 2 años, 3 años, 4 años y no. Hoy en día las empresas no viven viven de los productos, pero tienen que innovarse. Ok, chicos, hasta aquí creo que una pequeña introducción a lo que vamos a ver el tema del sistema del negocio bancario. Entonces, por ahí, Kenji ha hecho un análisis bastante exhaustivo y por ahí me comentaba, profesor, yo he determinado que una de las empresas que más dinero gana en el mercado peruano son los bancos, porque vamos a ver el nivel de consumidores que tiene este mercado financiero. Entonces, si por ahí alguien me dice eh, que todo el mundo tiene préstamo, que el 80% de la población peruana está sujeto a crédito, ya en más de una oportunidad trabajó con préstamos, quiere decir que entonces el mercado financiero es muy rentable, ¿no es cierto? Se gana mucho dinero, por eso no solamente hay 3 bancos, por ahí por ahí aumentaron unas 100 microfinancieras más, no, 400 microfinancieras más, entonces quiere decir que hay dinero en el mercado económico, hay dinero en los consumidores, o sea, quiere decir que la gente puede pagar, y cuando la gente puede pagar, quiere decir que están generando ingresos. A ver, si alguien me confirma por ahí si es entrecortado la línea, alguien. Por ahí Virgilia nos dice que está escuchando entrecortados. Si por ahí, a ver, Kenji, Marlon, alguien, Mary, por ahí. Pero normal se todo está escucha, profesor. Ok, creo que es tu señal, Virgilia. Ya, entonces, por ahí Kenji nos comentaba algo interesante, ¿no? Profesor, en realidad, ¿por qué no hacemos un negocio de un banco, de una microfinanciera y es porque es un negocio muy rentable? Por ahí podemos captar ahorros, por ahí podemos captar fondos y colocarlos, porque el mercado económico, hay muchas personas que necesitan financiar actividades, necesitan financiar negocios, necesitan financiar activos. Entonces, es un negocio muy rentable. ¿Qué tan fácil es constituir un banco? ¿Qué tan fácil es constituir una caja o una cooperativa o por ahí una caja rural o municipal, ¿no es cierto? Sí, antes era un poco más, vamos a decirlo así, más, menos trámites porque eh, te ayudaba a que tú como emprendedor quieras formar de repente una caja, te ayudaba de que tú quieras mejorar el sistema de la banca, ¿no es cierto? Mejorar el sistema financiero, por ahí contribuir con el tema del desarrollo económico. Porque yo les comento algo, les comento una historia de éxito, ¿ya? Hace un par de años atrás, un grupo de amigos, eh, esto es una anécdota real, ¿ah? Después les voy a decir la marca de esta empresa. Decidieron formar una entidad financiera. Digo una entidad financiera porque se dedicaron a captar recursos, o sea, fondos, dinero, y a colocarlos. Estaban haciendo banca. Era un grupo de amigos, si no me equivoco, eran de 11. Pero ustedes saben, cuando un negocio va mal o va bien, nunca terminan los 11. Por ahí terminarán 5 o 6. Pero
terminaron sin. Este grupo de amigos, por ahí se les pasó la idea de formar un pequeño ente financiero, una microfinanciera. Entonces lo que pasó es empezaron a captar recursos. Tuvo bastante acogida porque usaron políticas muy definidas, políticas estratégicas me refiero a las políticas estratégicas de tasas de intereses muy cómodas para los que solicitaban los préstamos, eh, tasas de intereses muy altas con el tema de los ahorros. Posiblemente si por ahí Amparo se iba y decía, quiero dejar 10.000 soles por un año, entonces yo te voy a pagar el 12%. Ah, es una tasa bastante interesante porque la otra entidad financiera me está dando al 8%. Entonces yo te lo dejo porque me vas a pagar el 12%. ¿Ok? Esas eran políticas bien definidas, estrategias, porque estaban compitiendo contra otras entidades financieras que eran ya consolidadas. Y para estas entidades financieras era mucho riesgo proponer tasas muy atractivas. Otras de las políticas definidas y estratégicas era el tema de los requisitos. Antes, una entidad financiera para que tú puedas acceder a un crédito en realidad era bien complicado. Si tú eres un empresario, lo primero que te pedían era que estés sujeto a un RUC, que tengas RUC, o sea, que estés pagando la SUNAT. Y muchos pequeños negocios no tenían ese requisito, ¿no es cierto? Y por ahí, para que puedan empezar, recién empezaban a sacar su RUC y tenían que esperar 6 meses a un año, estar pagando la SUNAT para que recién puedan acceder a un crédito. Por ahí no te daban si tú no demostrabas que el negocio era tuyo. Tenías que demostrarle con certificación a través de los gobiernos locales, ¿no es cierto? De las municipalidades, los permisos correspondientes para que el negocio funcione. Entonces, un mundo de requisitos por ahí, si tenías pareja, tenía que firmar tu pareja. Por ahí necesitaba un garante porque no confiaban solamente en ti, tenían que confiar en dos personas. Y tenía que ser una persona que ya tenga crédito y tenga un buen historial. Bueno, hablar todo un mundo con el tema de los requisitos. Esta entidad financiera a través de estos amigos buscaron políticas estratégicas muy definidas, bastante atractivas para el mercado y tuvieron mucha aceptación. Tuvieron tanta aceptación que en un en un tiempo mediano, en un tiempo corto, vamos a decirlo así, mediano plazo, 2 años, 3 años, ya iban incrementándose dentro de dicha ciudad. Y lo más interesante era que ya había aceptación no solamente por parte de esa localidad. Por ahí muchos emprendedores decían, bueno, en realidad yo quiero ser accionista. Entonces, si tu negocio es muy rentable, si tu negocio, digamos, en términos criollos, pinta para ser bueno, muchos emprendedores o muchos empresarios van a apostar por ese proyecto. Ahora, ¿cómo tú haces que otros empresarios apuesten dentro de tu negocio y el negocio siga siendo tuyo? Por ahí, ¿no es cierto?, se constituye a través de acciones. Y muchos empresarios compraban acciones y compraban acciones porque querían invertir en ese negocio. Y es así como se creó Mi Banco. Eh, esto era, eh, esto era una especie de emprender innovar el negocio, muy bueno, pero por ahí les he comentado el ciclo de vida de un producto. Tarde o temprano, estas estrategias, tarde o temprano, estas estrategias tenían su declive, tenían un ciclo de vida. ¿Por qué? Porque mantenerse tanto tiempo en el mercado con tasas de intereses bajas y pagando una tasa de interés altas por guardar el tema de los ahorros de los clientes, podría ser un arma de doble filo, ¿no es cierto? Porque estoy pagando mucho en el tema del mercado. Y por ahí no juntar todos los requisitos y las condiciones establecidas
por ahí no estoy haciendo una buena evaluación para dar un crédito. Entonces, lo que pasó aquí es lo siguiente. Estos señores crearon un producto con un ciclo de vida establecido, con un ciclo de vida ya con fecha de vencimiento. No crearon un producto o no crearon un banco con la sostenibilidad en el tiempo. Si bien es cierto, pudieron haber innovado, sí, eso es cierto, pero ellos crearon este producto porque les ayudó a crecer rápidamente como institución financiera. Digo esto porque de la noche a la mañana empezamos a escuchar mi banco, de la noche a la mañana llegamos a saber que mi banco era una de las entidades o microfinancieras más rentables porque pagaba tasas de intereses a sus ahorristas muy altos, cobraba a sus prestamistas tasas de intereses muy cómodo, no muchos requisitos y por ahí la competencia también salió, ¿no es cierto?, a hacer bulla con esa estrategia de pedir menos requisitos. Y estas entidades que copiaron estas estrategias de pedir menos requisitos también ya están en la cuerda floja. ¿Por qué? Por el tema de la morosidad. Si para dar un crédito a un cliente tienes que hacerle una evaluación, así como una especie de radiografía, saber qué es lo que tiene de pie a cabeza con respecto a sus ingresos, con respecto a su acumulación patrimonial, con respecto a su historial crediticio, a sus referencias personales, con respecto a la parte cuantitativa y a la parte cualitativa de ese cliente. Entonces, digo esto que era una especie de arma de doble filo porque esa estrategia le ayudó a esta entidad financiera a crecer considerablemente y a ser, y a ser considerado el banco número uno, la microfinanciera número uno en el Perú y ha sido por un lapso no muy largo, ¿va? Ha sido por ahí 5 años, 6 años, se escuchó mucha bulla de esta entidad financiera, después no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ahí me pregunta Marlo, ¿qué es lo que pasa con esta entidad financiera? Simplemente ya no hay. Y si hay, ya no pertenece a estos señores que eran los socios fundadores y dueños. Ahora le pertenece al banco más grande de Perú, que es el grupo Romero. En este caso estamos hablando del BCP. Ok, entonces, esto para ir un poco teniendo una referencia a grandes términos del negocio bancario. ¿Ok? Por ahí alguien me dice por qué un banco cobra más intereses que el otro, por qué una microfinanciera te pide menos requisitos que el otro, ¿no es cierto? Cuando los clientes potenciales, los clientes excelentes, van a tener múltiples beneficios porque los bancos trabajan en base a eso. Que si tú le respondes al banco, el banco te corresponde. Pero si tú no le correspondes, posiblemente el banco se enoje y lo que va a hacer es tratarte mal, poniéndote mal en el sistema financiero, de repente cobrándote, etc. Entonces, por ahí Kenji me decía, profesor, entonces es bien complicado yo por ahí querer tener mi banco, crear una microfinanciera. Y lo mismo sucede con el tema de las cooperativas. Hoy en día, en el tema de las cooperativas, si bien es cierto, esto nace a raíz de que, ¿no es cierto?, haya socios cooperativistas. Una cooperativa también tiene el nivel de crecimiento a través de sus socios, porque en realidad el dueño de las cooperativas son los socios, porque los socios son los que dejan sus aportes, sus capital, mejor dicho, una especie de ahorro. Y a través de estos aportes son los que se otorgan créditos. Y por ahí de repente estos socios aportistas tienen ahorros, ¿no es cierto? Ahora estos ahorros pasan a formar parte de los créditos. Ok, entonces para hablar un poco del, del negocio bancario, entonces por ahí Virgilio dice, profesor, en realidad el tema del negocio bancario es muy rentable porque no veo una entidad financiera que pierda. En realidad no tanto va por ahí porque hay muchas entidades financieras que están al borde de la quiebra. Última entidad financiera en desaparecer y posiblemente que desaparezca es el tema de la Paita por el nivel de morosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que como no puede
no puede recaudar los créditos en Mura, los créditos deudores, entonces no va a haber liquidez. Esa empresa, cuando ya no hay liquidez, posiblemente ya no tenga capital para otorgar créditos. ¿Y cómo ganan estas entidades financieras? Estas entidades financieras ganan a través de los créditos otorgados. ¿Ok? Bien, también ahí comprende el tema del BCR. Vemos al tema de los ahorros, plazos fijos, cuentas CTS, certificados bancarios, una serie de términos en las cuales tengamos mayor alcance, si lo damos ahí una revisada por ahí. Dentro del negocio bancario hablamos de los préstamos, hablamos de las cuentas corrientes, del arrendamiento financiero. El arrendamiento es una especie de alquileres, chicos, no se olviden, ¿eh? Cuando ustedes escuchan hablar arrendamiento, ojo, es un alquiler. Ya van a ver mucho en el tema de los activos fijos, porque hoy en día en los activos fijos, las entidades financieras dentro de sus productos bandera han sacado el tema de los arrendamientos financieros. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, alguien le está yendo muy bien, ¿ok? Alguien le está yendo súper bien en el negocio. No necesita capital de trabajo porque capital de trabajo tiene. Han decidido trabajar con 20,000 soles y un buen inversionista, un buen empresario dice, con 20,000 soles estoy generando estas ganancias, entonces yo sigo trabajando con 20,000 soles. Pero señor, el banco te quiere dar 30,000 soles más. No, señor. Yo con 20,000 soles está rotando muy bien ese dinero, ese capital y eso me está ayudando a generar ingresos. Lo que yo necesitaría en estos momentos no es capital de trabajo. Yo necesito adquirir por ahí, qué sé yo, una maquinaria que sí va a contribuir de manera indirecta en el tema de mi negocio. Por ahí de repente una motocicleta, porque necesito hacer delivery, pero sí va a contribuir a mi negocio. Entonces lo que va a pasar ahí es que posiblemente el banco te va a ofrecer un producto de arrendamiento financiero en la cual tú adquieras esa movilidad. Va a llegar a ser tuyo esa movilidad siempre y cuando termines de pagar ese vehículo, ese crédito que has sacado para adquirir dicho vehículo. Entonces, y ojo, señores, el tema del arrendamiento financiero son tasas de intereses por debajo de producto capital de trabajo. Digo por debajo porque no es lo mismo darte dinero para que tú lo inviertas y lo hagas rotar ese capital que darte dinero para adquirir un vehículo. ¿No es cierto? Son cosas, son destinos del crédito totalmente diferentes que las entidades financieras dicen, bueno, yo entiendo eso y por tal motivo yo te diferencio de las tasas de intereses. ¿Ok? Entonces, bueno, hablando de otras colocaciones, se refiere al tema de los créditos. Bien, señores, esto para depósitos CTS, certificados bancarios, otros depósitos, ahorro, captación de fondos. Ya sabemos que las captaciones de fondos son cuando por ahí, ¿no es cierto?, las entidades financieras están buscando clientes que ahorren y por ahí te invitan a que ahorres con esa entidad financiera y ellos te proponen pagarte por esos ahorros, ¿cierto? Eso se refiere al tema de la captación de ahorros, llámese en microfinancieras o en macrofinancieras. Cuando hablo de microfinancieras me refiero a las cajas, micros, ¿no es cierto? Porque son pequeñas. Cuando hablamos de microfinanciera me refiero a cajas, cooperativas, pymes, por ahí cooperativas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de macro, bueno, obviamente macro es grande y estamos hablando de bancos. Es un poquito para ir manejando los términos, chicos. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Jóvenes, una pregunta hasta aquí. Si no, ya pasamos al tema de los estados financieros.
Ok, chicos, nos damos unos 3 4 minutos de relax y empezamos con estados financieros, ¿sí? Cualquier consulta lo hacen llegar al chat, por favor. Vamos a ver estados financieros y terminamos con esto y nos preparamos para el examen para el día miércoles.
A ver, chicos, si me confirman por el chat si es 5 minutos o falta, o ya pasó. A ver, chicos, si me confirman por el chat. A la siguiente. Bien, chicos, entonces desarrollamos el último tema y podemos ir a dormir tranquilos. Ok, chicos, seguimos. Bien, jóvenes, seguimos con el tema de
de los estados financieros. Bien, esto también lo vamos a ver de manera breve porque ya en más de una oportunidad hemos hablado de estados financieros, de los estados financieros institucionales. Bueno, en realidad el tema de los estados financieros se refiere a documentos en los cuales el directorio o parte de la gerencia o la parte administrativa va a verificar, ¿no es cierto?, esta información y por ahí el tema de la toma de decisiones. Entonces, ¿es importante el tema de los estados financieros? Sí, señores, es importante porque a través de estos documentos eh, los, eh, los directivos pueden tomar decisiones para futuros proyectos de inversión. Entonces, hablar de financieros, hablar de documentos o estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros, cuentas anuales. Estos estados financieros se preparan, no se preparan, por ejemplo, de un día, de 2 días. Estos documentos son preparados a través de informes mensuales, pueden ser bimestrales, trimestrales, en su proporción de manera obligatoria en periodos anuales. Esto para saber la situación de cómo está yendo mi empresa, ¿no es cierto? De cómo se está encaminando a través de la liquidez, a través de la solvencia, a través de la rentabilidad, a través de la gestión. Todos esos indicadores se puede medir y se puede medir si está yendo bien o está yendo mal. Se mide a través de forma cualitativa, ¿cierto? A través de números. Entonces, por ahí esta información, los números me reflejan por ahí verde, pues, quiere decir que está yendo ok, ¿no es cierto? Ámbar, por ahí la empresa está aguantando. Pero por ahí, si los números me indican rojo, en más de una oportunidad, posiblemente ustedes ya escucharon. Por ahí, ¿no es cierto? Quiere decir que algo está pasando. ¿Y cuál es qué es lo que acusa todo eso? Son los estados financieros. Y la mayoría de estos informes constituyen el producto de la contabilidad. Entonces vamos a ver estos estados financieros. Ojo que para el examen estos van a venir, chicos. ¿Cuáles son estos estados financieros de las cuales hablamos? Y por ahí me dicen que sí es muy importante porque el funcionario tiene que prepararlos y al mismo tiempo informar, ¿no es cierto?, a su rango superior. Entonces, dentro de los estados financieros vamos a ver el estado situacional o patrimonial. En este caso, estado de situación patrimonial vendría a ser el tema del balance general. El balance general, el estado de resultados, también conocido como estados de ganancias y pérdidas, o cuentas, estado de ganancias y pérdidas, o estado de resultados. Vamos a ver el estado de evolución del patrimonio neto o cambios en el patrimonio neto, también denominado cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y memoria. En este caso, el tema de la memoria es también la nota de los estados financieros. Bien, son 4, chicos. En realidad les he dejado 5, pero 4 son los que manejamos hoy en día en la práctica laboral. Informe de información no financiera de obligatorio cumplimiento en 2018. Bueno, eso contempla a estados financieros gubernamentales, así que esa parte no lo vamos a ver. Solamente son 4: estado de situación patrimonial, en este caso balance general, estado de resultados o cambios en el patrimonio neto, estado de evolución del patrimonio neto o también llamado cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y el memoria o también llamado estado de los
nota los estados financieros. Bien, en el balance general, ¿qué vemos, señores? En el balance general vemos lo que la empresa tiene. ¿Qué es lo que tiene la empresa? Activos. ¿Qué más tiene la empresa? Activos fijos y activos no fijos, ¿no es cierto? En este caso, los activos corrientes vendrían a ser el tema de la mercadería, el capital, el dinero, ¿no es cierto? Las cuentas por cobrar. Y el activo no corriente, no corriente, vendrían a estar los activos fijos, maquinarias, equipos, terrenos, etcétera. ¿Qué más encontramos en el balance general? En el balance general encontramos eh, los pasivos, y los pasivos son obligaciones. ¿Obligaciones con quiénes? Podría ser con el banco, podría ser con mis proveedores, podría ser con mis trabajadores, podría ser con mis servicios básicos, etcétera. Los pasivos se refiere a obligaciones que tiene la empresa por cumplir, que también podemos ver en, en el, en el balance general, vemos el patrimonio. Pero profesor, por ahí tú me decías que el patrimonio, el activo es parte de lo que yo tengo, pero el patrimonio también. Entonces, el patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo. ¿Cuándo hay patrimonio? Cuando mis activos son mayores a mis pasivos. O sea, quiere decir que cuando lo que yo tengo son mayores a lo que yo debo, ¿no es cierto? Si mis activos son mayores a mis pasivos, entonces estoy hablando que ese patrimonio es mío. Puedo tener, ¿no es cierto?, una maquinaria, pero puede ser financiada. Entonces, no pasa a formar el 100% parte de mi patrimonio esa maquinaria, pero sí es parte de mis activos, claro, pero de mi patrimonio posiblemente todavía no, porque tengo que pagar, ¿no es cierto?, esa maquinaria. Dentro de los estados de resultados, o llamados también estado de ganancias y pérdidas, podemos ver el tema de los ingresos y egresos. ¿A qué nos referimos con el tema de los ingresos? A mis ventas, ¿cierto? Toda empresa para sobrevivir en un mercado tiene que generar ventas y esos son ingresos, su principal fuente de ingreso. Pero también tiene costos y gastos, ¿no es cierto? Entonces de ahí deducimos qué, lo que, eh, qué es lo que, qué elementos se encuentran dentro del estado de ganancias y pérdidas. Están los ingresos, egresos, están los gastos administrativos, gastos financieros. Y por ahí también vamos a ver dentro del estado de resultados el pago del impuesto. Y por último, lo que nos importa saber es, ¿no es cierto?, si mi empresa está ganando o está perdiendo. Si mi empresa está ganando mucho, está ganando poco. Dentro de los estados financieros, dentro de los estados de resultados o dentro del estado de ganancias y pérdidas, vamos a ver nuestras utilidades. Ahí vamos a saber si la empresa está ganando o está perdiendo. Evolución del patrimonio neto, o también llamado cambios en el patrimonio neto. Esto sucede, de manera concurrente con empresas que están en un crecimiento sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿no es cierto?, van a ir modificando el tema de su patrimonio. Si yo como empresa estoy funcionando con 20,000 nuevos soles y mi patrimonio es 20,000, ¿ok? Entonces lo que va a pasar al próximo año, he generado muchas ventas, he ganado mucho, he tenido muchas ganancias. Lo que yo voy a querer es, ¿no es cierto?, voy a querer aumentar mi patrimonio, o sea, aumentar mi inversión. Entonces lo que va a pasar ahí es que voy a hacer cambios en mi patrimonio. Lo que me costaba, por ejemplo, mi terreno, ¿no es cierto? Mi local comercial costaba 20,000 soles, no. Ahora yo quiero que valga 50,000 soles. Busco un tasador y hace que valga 50,000 nuevos soles. Entonces, ¿dónde lo voy a inscribir eso? Lo voy a inscribir en mis documentos contables, ¿no es cierto? Entonces,
ya mi patrimonio como empresa ya no vale lo que valía el año pasado, 20.000, ahora vale 50.000. Entonces, ¿por qué? La empresa está creciendo y esto sirve para darle a conocer al banco que la empresa está creciendo y porque está creciendo, la empresa necesita financiamiento, porque necesita crecer. Y ustedes saben que las entidades financieras están para eso, ¿no es cierto? Para ayudar, apoyar al pequeño comerciante a seguir progresando a través de el financiamiento de créditos. El estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo se refiere a el flujo de caja proyectado. Hoy en día muchas empresas, señores, muchas, casi todas, proyectan sus actividades de ingresos y egresos. ¿Qué quiere decir esto? De que por ahí, ¿no es cierto? Hay una expectativa en que el mercado va a subir. Entonces, por ahí yo proyecto que este año voy a ganar, ¿no es cierto? Eh, Durante todas mis actividades mensuales, voy a ganar un promedio de 20.000 soles. Entonces, yo por ahí proyecto que el mes de enero voy a vender 2.000, el mes de febrero va a bajar 1.500, mes de marzo, pero durante todo el año voy a ganar 20.000 soles, voy a vender 20.000 soles, pero también voy a proyectar mis gastos. Entonces, yo puedo tener un aproximado de cómo me puede ir en mis actividades, ¿no es cierto? Yo puedo proyectar cómo va a ir mi negocio. Entonces, muchas empresas cuando no necesariamente tiene que ser exacto. Cuando se aproximan quiere decir que ha sido un flujo de caja proyectado bastante exitoso, bastante real, ¿no es cierto? Porque por ahí yo he proyectado 20.000 y por ahí vendo 10.000. No, no es cierto, la expectativa supera la realidad, ¿no es cierto? La realidad supera la expectativa, entonces no estamos ante un buen pronóstico. Y para hacer eso, obviamente tenemos que, nosotros tenemos que proyectarnos en base a hechos reales, a hechos que se pueden dar. Entonces, es bueno hacer proyecciones a través de nuestros egresos e ingresos, por supuesto. Y por ahí alguien me preguntaba, ¿esto también se le presenta al banco? Por supuesto. Se presenta también a las entidades financieras los flujos de caja proyectado porque de cierta forma estas empresas lo primero que ven es, no, ¿es cierto? Hay gran expectativa porque esta empresa va a generar ingresos, va a generar ventas y con el préstamo que le vamos a dar mucho mayor todavía. En realidad se puede elaborar un flujo de caja proyectado, lo podemos hacer, posiblemente lo vamos a ver en el transcurso de estos, de estos de estas semanas, meses, porque falta para llegar a eso. Entonces ahí vamos a poder identificar de por qué es bueno hacer un flujo de caja proyectado. Entonces lo que yo estoy haciendo, estoy proyectando de cómo le va a ir a mi inversión, de cómo le va a ir a mi dinero. ¿Qué pasaría si yo proyecto que no voy a vender nada en el mes de febrero? Porque ustedes saben, el mes de febrero eh, las ventas tienden a bajar considerablemente ya que son pocos días y más que todo está empezando el año, posiblemente, ¿no es cierto? Pero eh, muchas empresas a través de estos flujos de caja seguían las actividades. Y por ahí alguien me pregunta, ¿qué pasaría si supera? ¿No es cierto? Yo he proyectado 20.000 y por ahí vendo 25.000, entonces también la realidad supera la expectativa y eso es un indicador muy bueno, ¿no es cierto? Muy bueno, por supuesto. Malo sería cuando no, ¿no es cierto? Yo proyecto 20.000 y vendo 10.000. Oye, ¿qué pasa? Algo he deducido mal o me he excedido en el tema de las ventas o en mis costos han generado mucho, mis costos se han elevado, por eso no he podido tener márgenes de ganancias mayores, ¿no es cierto? Todas esas cosas podemos Por favor, un determinar, ratito, ¿ya? de repente podemos determinar que
Bien, chicos, ya para ir terminando, por ahí alguien, entonces, les comentaba que dentro del flujo de caja es muy importante que las empresas elaboren esta herramienta porque les ayuda de cierta forma a pronosticar cómo va a ir el tema de su dinero, ¿no es cierto? Cómo le va a ir al tema de su inversión. Si esa inversión se va a retornar, si esa inversión va a generar, si esa inversión va a generar ganancias, ¿cierto? Entonces, forma parte de los estados financieros, sí forma parte de los estados financieros. Entonces, ¿qué podemos decir de los estados financieros? Estados financieros son cuatro: balance general, el estado de resultados, cambios en el patrimonio neto y el flujo, estado de flujo de efectivo. Y número 5, el tema de la memoria, o llamado también nota a los estados financieros. Esto ya se lo hace en la parte contable, así que no es muy relevante que conozcamos por el momento. Así que con respecto al tema de los notas, los estados financieros son notas en las cuales una vez elaborado el balance, una vez el balance general, entonces lo que va a pasar ahí es que vamos a elaborar un cuadro resumen, ¿no es cierto?, de todas las cuentas que están agregadas dentro del balance general. Digo esto porque en las cuentas contables encontramos a la cuenta 10, que es el efectivo, y en el balance general también hay efectivo, ¿no es cierto? Entonces, esos son las notas a los estados financieros en las cuales se le hace un cuadro resumen, ¿no es cierto?, de cuánto, de cómo está yendo ese efectivo en el balance general. En el balance general podemos decir, en las notas de los estados financieros podemos decir, el efectivo está compuesto por en el banco Scotiabank tenemos 10,000, en el banco BCP tenemos 10,000 más, en caja interna tenemos 5,000. Entonces, ¿cuánto de efectivo tenemos a la fecha del balance general? Tenemos 25,000 nuevos soles. Bueno, eso vendría a ser el tema de la memoria o notas a los estados financieros. Bien, chicos, solamente para que lo chequeen, balance general, estado de resultados, cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y notas a los estados financieros. Estaremos completando el tema de los estados financieros. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Si no, para el próximo miércoles estamos desarrollando el examen. Esto posiblemente lo vamos a ir desarrollando más específicamente en el curso de seminario de riesgos porque corresponde, quería hablar del tema de los estados financieros porque dentro del laboratorio bancario eh, eh, las entidades financieras como requisito te piden a esa empresa. Yo quiero, señora empresa X, que me presente sus estados financieros. Y por ahí Cintia dice, bueno, sí, señor banco, estados financieros, pero son varios, son 5. ¿Qué estados financieros necesita? Y lo que los bancos, cuando hablan de estados financieros, se refieren más que todo a estos dos que son los más importantes. Ojo para el examen. Los más importantes es el balance general y el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados, que vendría a ser lo mismo. Estos dos, ¿no es cierto? Y el balance general y el estado de ganancias y pérdidas. Por ahí cuando un asesor te dice, sí, señora empresa X, yo necesito tus estados financieros. Estados financieros, señor, ¿cuál de ellos? Y posiblemente, ojo, que los asesores también se equivocan. ¿Cómo cuál de ellos? Los de siempre, los más comunes. Sí, pero son 5. Ya yo solamente necesito el tema de tu balance general y tu estado de ganancias y pérdidas, te va a decir. ¿Ok? Esto para mayor entendimiento, señores. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no, ya vamos cerrando la clase del día de hoy. Profesor, buenas noches. Hola, Sí, Viviana. yo tengo una pregunta. Quería saber cómo va a ser el examen. Si va a ser acá nomás en la plataforma, así con los minutos ahí ya, ¿no? Sí. Para darle el examen, o vamos a tener que descargar el examen y luego enviártelo a tu correo. No, 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 lo vamos a hacer mediante la plataforma, ¿ya? ¿Ok? Va a constar del mismo horario que tenemos
El próximo miércoles de 7:15 a 8:45. Así que lo vamos a desarrollar mediante la plataforma. Van a tener un promedio de hora y 40 minutos. Así que tiempo suficiente seguramente porque es breve, aunque hay bastante información. Estoy mirando aquí. Bueno, espero que no se me, no tenga un mal día un mal día. Y por ahí, ¿no es cierto? Con 3 preguntitas ya ustedes puedan desarrollar de manera más tranquila. Ok, chicos. ¿Alguna otra pregunta más? Vuelvo a reiterar, avisen a sus compañeros para el miércoles, en el mismo horario que tenemos el curso. Vamos a desarrollar un pequeño examen. Lo van a hacer mediante la plataforma con un tiempo determinado. ¿Ok? Así como lo han venido desarrollando con sus demás docentes. ¿Ok, chicos? ¿Alguna pregunta más? Si no, ya nos vamos despidiendo hasta el día de mañana. Profe, Dime Cindy, ¿hasta qué escuchamos. tema va a ser el examen? Ya, ok. ¿Hasta qué Vuelvo a último tema? reiterar. Ok, ok. Vuelvo a reiterar, tenemos 7 archivos. Tenemos BCR, negocio bancario, estados financieros, estructura de financiamiento de empresas. Tenemos el folleto del BCR, eh, introducción al laboratorio bancario y el tema de offshore y onshore. Ok. De estos siete archivos, antes que se siga acumulando, pensaba ya poner un pequeño examen para que vayan teniendo calificaciones. Ya chicos, ¿algo más? ¿Alguna consulta por ahí? Ok, creo que no hay más que comentar. Más bien avisan a sus compañeros. Tenemos 7 archivos subidos a la plataforma. Así que por ahí ustedes van a ir seguramente ya dando la repasada correspondiente. Bien, señores, nos vemos el día de mañana. Por favor, avisen a sus compañeros. Hasta luego.